tenemos muy poca, digamos, muy poca certeza de identificar un espacio intervertebral específico. Solamente en el 30% basado en la palpación podemos identificar con certeza determinado espacio intervertebral. Muchas veces nos equivocamos. Y eso está demostrado muy bien en esta publicación desde hace unos cuantos años. 5 pacientes en el Reino Unido con una anatomía normal que se les hizo anestesia raquídea, y lo que pasó a estos 5 pacientes fue que desarrollaron, son casos clínicos obviamente, desarrollaron sufrieron una inyección dentro de la médula espinal. Um, ¿Y por qué ocurrió eso? Resulta que cuando se los estudió, si bien vemos aquí, los anestesiólogos pensaban que estaban haciendo su anestesia raquídea a nivel de L2, L3, SL4, en estos 5 casos, en realidad la punción fue mucho más alta, hasta T12, L1 en alguno de los casos. Y estos eran anestesiólogos bien formados, anestesiólogos con experiencia en el Reino Unido, con un buen nivel educativo, un buen nivel médico, y sin embargo, lamentablemente, estos casos ocurren de una inyección dentro de la médula espinal. Estos 5 tuvieron déficits neurológicos muy severos, que les llevó a algunos incluso al año y medio, 2 años, todavía no se habían recuperado, tenían déficit permanente, lamentablemente neurológico. Esto, por supuesto, es una complicación rara, poco común, pero puede ocurrir. Y si les ocurre a ellos, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y hay varios estudios que indican eh, nuestra habilidad de detectar los espacios intervertebrales con certeza. Comparamos nuestra pasión con el ultrasonido. El ultrasonido Y lo más importante aún es que cuando el ultrasonido se equivoca, nos equivocamos solamente por un nivel. O sea, si pensamos que puede ser un L3, L4, quizás sea un L2, L3, pero generalmente el error del ultrasonido es solamente por un nivel, mientras que el error de la palpación puede ser hasta de 2 y 3 espacios intervertebrales de diferencia, lo cual, por supuesto, puede exponer a nuestros pacientes a este tipo de complicaciones. Este es otro estudio que mostró nuevamente lo mismo, o sea que cuando usamos ultrasonido, en este caso se les pedía a los anestesiólogos que ubicaran el L3, L4, el ultrasonido era correcto en un 77% de los casos, y el 23% restante solamente estaba una diferencia de un solo espacio intervertebral, no más. Entonces, esa es la primera razón, es la seguridad. Y la segunda razón es, nos ayuda a hacer nuestra técnica con mayor precisión. Este es un estudio, una metaanálisis de estudios, de 14 estudios randomizados, que incluye pacientes obstétricos, no obstétricos, adultos y niños. Y en este estudio se muestra que em, eh, usando el ultrasonido nos ayuda a disminuir la tasa de falla de la técnica digamos, en vez de, es mucho más baja la falla de la técnica, solamente 20% menos. O sea, si usando la palpación erramos 10 veces,
con ultrasonido erramos solo 2 veces. O sea, es mucho más certera, ¿verdad? Lo mismo, este estudio, nuevamente hace unos 2 años ya, no es nuevo, este es unas publicaciones, tres del doctor Thomas Grau, que fue realmente un pionero en el tema de usar el ultrasonido para epidurales obstétricas, y él mostró que disminuía el número de punciones aproximadamente a la mitad. Pero creo que lo más importante, donde los pacientes, el tipo de pacientes en los cuales el ultrasonido nos ayuda muchísimo y es mucho más importante, son estos tres tipos de pacientes. Los pacientes obesos mórbidos, los pacientes que tienen patología de columna, por ejemplo, escoliosis, o los pacientes que han tenido operaciones previas de la columna, como ser fusión de la columna lumbar. Muchos de estos casos, hace 15, 20 años, eran prácticamente contraindicaciones para una anestesia raquídea o epidural. Ya hoy en día ya no son contraindicaciones, y el ultrasonido nos ayuda muchísimo a poder hacer estas técnicas de forma certeza, de forma segura en este tipo de pacientes. Hay un estudio ya que tiene unos cuantos años, pero que lo encuentro muy interesante. Bueno, yo fui una de las autoras, pero el doctor Ki Jin-chin fue el autor principal, era nuestro fellow en ese momento. Y lo interesante de este estudio es que se incluyeron 120 pacientes, y solamente se incluyeron aquellos pacientes que podían tener una anestesia raquídea difícil. O sea, pacientes obesos mórbidos con índice de masa corporal más de 35, con escoliosis lumbar o con previa cirugía de la columna lumbar. Y lo que se demostró, estos pacientes iban a tener una prótesis de cadera o prótesis de rodilla, y lo que se demostró fue que al usar el ultrasonido se aumentó la tasa de éxito de la raquidia con una sola punción al doble, de un 32% a un 65% de los casos. Y creo que eso es importante, porque sabemos que el número de punciones también está relacionado con la posibilidad de complicaciones. Cuanto menos veces pinchamos a nuestros pacientes, más segura va a ser la técnica. Pues bien, eso es por qué hacerlo. Y ahora vamos a pasar a ver cómo lo hacemos, cómo usamos el ultrasonido para ayudarnos a hacer estas técnicas. Recordamos la anatomía de las vértebras lumbares. Aquí en el centro tenemos la apófisis espinosa, hacia los costados las articulaciones facetarias, y luego más lateral los procesos transversos, y por supuesto más anteriormente el cuerpo de la vértebra. Entonces, usamos dos planos de escaneo que son muy complementarios: un plano longitudinal y un plano transversal. En el plano longitudinal podemos escanear a distintos niveles. En el centro vemos la apófisis espinosa, hacia los costados vemos en la parte más lateral la lámina de la vértebra, luego vienen las apófisis facetarias y luego la apófisis transversa. El plano más útil es el plano de las láminas, porque si bien pueden apreciar aquí, a nivel de las láminas, el espacio de tejido blando es el más amplio. Entonces tratamos de escanear en un plano longitudinal a nivel de las láminas. De esta manera, ¿verdad? Entonces, cuando estamos escaneando a nivel de las láminas, es esto lo que vemos. Vemos en la parte más caudal el sacro, el hueso sacro. En la parte, digamos, más profunda, el hueso sacro no se ve nada porque el ultrasonido rebota en la superficie del hueso. Y si vamos mirando hacia la parte más cefálica, de repente vemos estas estructuras un poco más profundas del hueso sacro, que nos indican que este es el primer espacio, o mejor dicho, el último espacio lumbar intervertebral, entre la L5 y la S1.
Entonces, estas son las estructuras que vemos: el sacro, la lámina de L5, la lámina de L4, y entre medio de las láminas vemos dos estructuras lineales paralelas. La más superficial, o sea, la más superior en este caso en la figura, es la dura posterior, y la más profunda es la dura anterior y el cuerpo vertebral. Entre medio está el espacio del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? El espacio intratecal. Entonces, esta imagen es el patrón más útil que obtenemos de manera longitudinal. Vamos poniendo estos espacios en el medio de la pantalla y vamos marcando en la piel del paciente dónde encontramos estos espacios, cuál es la altura. Si nos vamos un poco más hacia afuera, vamos a ver las hipófisis facetarias que se ven como en esta figura, como, digamos, una imagen casi continua de hueso con una superficie redondeada. Algunos dicen que esto parece como un camello, digamos, este, como lomo de camello, y estas típicamente son las articulaciones facetarias. O sea que si vemos esto, quiere decir que estamos muy laterales, nos tenemos que mover un poquito más hacia el centro. Y si nos vamos aún más a lateral, vamos a ver los procesos transversos que se ven aquí como estos pequeñas apófisis óseas, ¿verdad? 1, 2 y 3, y en el medio el músculo psoas entre los dos. Por supuesto, si vemos esto, significa que estamos muy lateral y nos tenemos que correr más hacia el medio. Entonces, en definitiva, en este plano longitudinal nos permite identificar con gran certeza los espacios intervertebrales con mucha más precisión que la palpación, lo cual tiene implicaciones para la seguridad del paciente, y también nos permite predecir cuál de los espacios que vemos sería el mejor para funcionar, según cuál es el espacio que se ve más amplio, más grande. Luego que hacemos el escaneo longitudinal, lo combinamos con un escaneo transversal a nivel de los espacios que ya marcamos. Y la imagen transversal, si caemos a nivel del proceso espinal, del proceso espinoso, vamos a ver este tipo de imagen con una sombra del hueso en la parte media, en la línea media, y no vemos otro tipo de estructuras más profundas a nivel de la línea media, porque tenemos la imagen, digamos, la sombra ósea, ¿verdad? Esta imagen nos indica que estamos a nivel del proceso espinoso, o sea que si nos movemos un poquito más arriba o un poquito más abajo, vamos a llegar al espacio intervertebral, ¿verdad? Y vamos a ver algo así. Ahora vemos la línea media y en esta parte más profunda vamos a ver el cuerpo vertebral, que es la estructura de la línea media más profunda de todas. A los costados vemos las apófisis transversales a ambos lados y un poco más superficialmente las apófisis articulares facetarias, ¿verdad? Las articulaciones facetarias aquí a los lados. Entonces, con esta imagen es sumamente útil porque nos indica cuál es el plano exactamente donde tenemos el espacio intervertebral abierto, ¿verdad? Si vemos el cuerpo vertebral es porque hay un espacio de tejido blando, y esto nos permite también medir la profundidad del espacio intervertebral. Como ven aquí, por ejemplo, ¿verdad? Vemos la línea media, las articulaciones facetarias a los costados y las apófisis transversas aún más lateral. Y podemos medir cuál es la profundidad, ya sea del espacio epidural, si es lo que estamos buscando, o del centro del espacio intratecal, si es lo que estamos buscando, según el paciente. Y esta medición en centímetros, por ejemplo, en este caso de este paciente eran 6,5 centímetros, es muy certero, tiene un rango de error de medio centímetro. O sea que si medimos 6,5, puede ser 6, puede ser 7, pero no va a ser 4 ni va a ser 8. Va a ser muy cercano a esa medida.
Entonces, el escaneo transversal nos permite identificar la línea media, nos permite, en inglés decimos fine tune, o sea, nos permite con más fineza identificar exactamente dónde está el espacio y nos permite medir la profundidad del espacio epidural o el espacio intertecal. Y también podemos definir el ángulo de inserción, porque según el ángulo que tome el, el, el transductor del ultrasonido, si es un ángulo hacia arriba o un ángulo hacia abajo, el ángulo que tenga el transductor del ultrasonido, que nos dé la mejor imagen, ese va a ser el ángulo que tiene que seguir nuestra aguja. Entonces, cuando terminamos, como le decíamos, estos son los tipos de pacientes donde nos ayuda más. Entonces, como ven ahí, por ejemplo, en esta paciente obesa, ven que marcamos en la piel del paciente los distintos espacios, el L5-S1, L4-L5, L3-L4, marcamos la línea media y luego unimos esas dos líneas y nos da exactamente dónde debe ser el punto de la punción. Sabemos el punto de la punción, sabemos la profundidad, sabemos el ángulo, tenemos información en 3 dimensiones. Como ven aquí, es un ejemplo de cómo usamos esto. Lo usamos, nos da información antes de puncionar. Este era un caso, por ejemplo, de una paciente, un paciente también bastante obeso, en el cual le pedimos a nuestro fellow, o sea, un anestesiólogo ya formado, que estaba haciendo un año extra de anestesia regional. Y le pedimos que identificara, basado en la palpación, dónde él pensaba que estaba el espacio L3, L4. Y está marcado aquí con las flechas, donde el fellow indicó que estaría el espacio L3, L4 basado en la palpación. Cuando hicimos el ultrasonido, vimos que en realidad el espacio L3, L4 era mucho más bajo, mucho más inferior de lo que pensábamos que era basado en la palpación. Y eso pensamos que no nos puede ocurrir, pero nos ocurre a todos. Cuanto más ultrasonido hacemos, más nos damos cuenta que los espacios en realidad son más bajos en general de lo que pensamos. Y eso tiene una implicancia importantísima para la seguridad de nuestras funciones, ¿verdad? Para funcionar en el espacio correcto y no más arriba de lo que debe ser. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pacientes que han tenido por ejemplo, previa fusión. Aquí vemos en este paciente donde había tenido una fusión de 2 espacios intervertebrales con tornillos en 3 pedículos. Y aquí vemos cómo se ve con el ultrasonido cuando uno va a nivel de los pedículos donde está la parte de metal, ¿verdad? Se pueden ver en el ultrasonido de esta manera. Se ven me disculpan si a veces me faltan las palabras en español, no es que lo hago a propósito, pero hace tantos años que vivo en Toronto que algunas palabras se me escapan, pero se ven aquí los rods y los tornillos, ¿verdad? Entonces uno puede ver exactamente dónde está el metal para evitarlo con nuestras punciones. Lo bueno de estos pacientes que han tenido una fusión es que generalmente se les hace también una laminectomía. Entonces, en la parte media generalmente está bastante abierto el espacio, ¿no? El metal no se encuentra en la parte media, ¿verdad? Sino que en partes laterales de la vértebra. Este fue otro caso de un paciente que había tenido una laminectomía de prácticamente toda la columna lumbar. Por lo tanto, no se podía palpar nada porque no tenía ninguna apófisis espinosa. Se le habían sacado previamente todas las apófisis espinosas y las láminas. Entonces, ¿cómo se ve en este caso el ultrasonido? Estas son las láminas normales, como veíamos antes, el sacro, los espacios intervertebrales y las láminas, ¿verdad? El sacro, L5, L4, las láminas del L5, L4 y eh, la dura posterior y anterior. En un paciente que ha tenido laminectomías, en realidad no hay láminas, por lo tanto se ve, discúlpenme, voy a ir para atrás,
Por lo tanto, se ve el sacro aquí en la parte distal y luego se ven en la parte más profunda los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales, ¿verdad? Y no hay láminas a ese nivel. Entonces está ampliamente abierto la columna. Y lo que hacemos, en vez de contar láminas o apófisis espinosas, contamos los cuerpos vertebrales. Como ven acá, este es el cuerpo del L5, L4, L3. Este es en ese mismo paciente con todas las laminectomías, un plano transverso, donde estaba ampliamente abierto el espacio. Ven el cuerpo vertebral, se ve clarísimo y es largo, porque al no haber láminas hay mucho menos sombra de los huesos, ¿verdad? Entonces el espacio, el cuerpo vertebral se ve clarísimo, podemos medir la profundidad del espacio intratecal en 5,4 centímetros. Elegimos la altura que queríamos puncionar basada en los cuerpos vertebrales, contando cuerpos vertebrales, como veíamos antes, y le hicimos una punción a nivel L4, L5, que es sumamente sencilla, con una sola punción, y como ven aquí de interesante, es que la línea media observada por el ultrasonido no era exactamente la línea media, digamos, the surgical scar, eh, digamos, donde él había tenido la operación de laminectomía, ¿verdad? No, no coincidían, sino que estaba corrida por medio centímetro aproximadamente. Este es otro paciente, como ven aquí, con una patología de la columna lumbar bastante importante, con una escoliosis muy pronunciada, y el ultrasonido nos permite nuevamente ubicar la línea media, nos permite ubicar los espacios y nos permite ubicar la rotación, porque siempre que hay escoliosis no solo hay rotación en el plano vertical, sino que también hay rotación en el plano horizontal entre derecha e izquierda. Entonces, lo que hacemos es, cuando ponemos el transductor del ultrasonido, vamos a ver una imagen de este tipo, una imagen que está como torcida hacia un costado, ¿verdad? Oblicua. Entonces, lo que hacemos es movemos el transductor hasta que obtenemos una imagen simétrica. Y ese ángulo del transductor es el ángulo que tiene que seguir nuestra aguja, ¿verdad? Entonces nos da esa información adicional también. No solo el punto medio, identificamos los espacios, sino que también nos da una idea de la rotación de derecha a izquierda y cuál debe ser el camino de seguir nuestra aguja. En esta paciente, ¿verdad? Con una escoliosis muy pronunciada. La anestesia raquidia fue sumamente sencilla, con una sola punción. Como ven ahí, habíamos marcado el espacio L4, L5, L3, L4 que no tiene números, y L2, L3, y decidimos usar el L2, L3 porque era el espacio que se veía con mayor amplitud en el ultrasonido. O sea que nos da muchísima información, que sería muy difícil deducir este tipo de información basado solamente en la palpación. Entonces, mi recomendación es que aprendamos a escanear en los pacientes sencillos. Eso es como toda, quizá les parezca algo muy obvio, ¿verdad? Como toda habilidad, como toda técnica anestésica, ¿verdad? Nosotros aprendemos a intubar con las vías aéreas fáciles antes de aprender a intubar los pacientes con vía aérea difícil. Y esto es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que aprender los patrones de ultrasonido, tenemos que crear esos patrones en nuestra cabeza, y es mucho más fácil aprender con pacientes que tienen patología normal, pacientes eh, pacientes delgados sin patología de la columna. Entonces, a veces ver el ultrasonido, identificar las estructuras, es todo identificación de patrones. Y es como si estuviéramos mirando a una foto muy antigua, ¿verdad? El ultrasonido es algo, son
matices de grises, es todo blanco, negro y gris, son todo matices. Y si vemos una foto muy antigua que está como muy borrosa, no sabemos qué es lo que estamos mirando, ¿verdad? No sabemos qué es lo que hay ahí. Con un poco más de enfoque, si las cosas se enfocan un poco más, nos da la pauta de que parecería que son personas, ¿verdad? Vemos personas que parecen estar sentadas en una hilera y si enfocamos un poco más la imagen, parecería que el hombre que está sentado ahí en el centro es alguien muy famoso, Albert Einstein. Y dos personas hacia su derecha está Marie Curie, también muy famosa. Y si tenemos mucho más enfoque en nuestra fotografía, nos damos cuenta que esto es una de los encuentros, de los meetings de Solvay Conferences, las conferencias de Solvay, muy famosas a principios del siglo XX, donde se discutió todo el tema de la teoría de la física cuántica, que era algo que realmente estaba realmente comenzando en ese momento. Y de los 29 participantes, 16 de ellos en algún momento llegaron a tener el premio Nobel. Esto es una fotografía muy famosa. Pero, ¿verdad? Una vez que sabemos cuál es el patrón, una buena fotografía es el equivalente a ver un ultrasonido en una persona sana y delgada con eh, con buena anatomía, ¿verdad? Esto sería el equivalente a un ultrasonido en una persona con buena anatomía sana y delgada. Cuando vamos a hacer un ultrasonido en una persona obesa o en una persona con patología, la imagen ya no va a ser tan clara. Disculpen, que no se mueve. Hmm, un segundo. Voy a tratar de parar la imagen. Sorry, no me está corriendo. Un segundito. Mm, De pronto dejarlo de compartir, doctora, y volverlo a Sí, compartir. eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no, por alguna razón no puedo. Bueno, de todas maneras, seguimos hablando, no importa. El concepto que les quería decir es que si ustedes, cuando ha visto la fotografía buena, cuando uno ha visto la imagen en un paciente con buena anatomía, un paciente delgado con buena anatomía, una vez que ve la fotografía borrosa, sabe perfectamente
que en el medio está sentado Albert Einstein y a su costado está Marie Curie, porque ya ha visto el patrón correcto. Entonces, cuando vemos pacientes con patología, con imágenes no tan buenas, el haber visto las imágenes buenas nos ayuda muchísimo a reconocer las estructuras. Así que eso era simplemente el mensaje que les quería dar. En resumen, usamos el ultrasonido para antes de hacer nuestra punción raquídea o epidural. Usamos dos planos, el plano longitudinal, el plano transversal. Nos dan información complementaria, información básicamente en 3 dimensiones y nos ayuda muchísimo a mejorar la certeza y la seguridad de nuestras técnicas. Así que este era el final de la presentación de todas maneras. Así que lo vamos a dejar por aquí y tengo tiempo para preguntas, comentarios. Adelante. Bueno, doctora, muchas gracias por esta puesta al día sobre el ultrasonido en columna. Eh, Hay varias preguntas, varios van a participar. Mm, ¿Cómo una no? pregunta, tú tienes varias investigaciones sobre este tema. Eh, ¿Has estudiado todos los grupos de pacientes, o sea, embarazadas, pacientes mayores de edad, por decir algo, de estos pacientes mayores de 65 años, en niños? ¿Has estudiado esas tres grandes poblaciones? Nuestra práctica es en adultos y la gran mayoría de lo que hacemos nosotros es en adultos mayores porque tenemos un equipo grande que hace artroplastias de cadera, artroplastias de rodilla. La gran mayoría de nuestros pacientes son mayores de 65 años y tenemos, como veían en las imágenes, muchos pacientes obesos, pacientes con escoliosis y con cirugía previa. Eh, nosotros, yo personalmente no he estudiado pacientes embarazadas, pero hay bastante literatura Sí. en el ultrasonido en pacientes embarazadas. Y niños no es lo que yo hago, así que no hay tanta literatura, pero algo hay también en niños. Sí. Eh, Básicamente la técnica de hoy es planimetría, ¿no? Orientar la angulación de la aguja, ver el mejor espacio. Eh, O sea, difícil verlo en tiempo real, ¿no? Que uno lo estuviera poniendo como un acceso mm, vascular por la delgado de la aguja es difícil verlo en y por la tiempo angulación. real. Sí, o ¿Sí? sea, lo hemos hecho, se puede hacer, pero toda la gente que hace esto muy frecuentemente, todos coincidimos que el tiempo real le suma complejidad y no le aporta demasiado. Lo más útil es hacer el escaneo previo a la punción y obtener, como decíamos, información en 3 planos. ¿Dónde está el espacio? ¿Cuál es el mejor espacio? Porque basado en la imagen nos damos cuenta de cuál espacio está más abierto que los otros, cuál es la profundidad, cuál es el ángulo, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Entonces, con ese tipo, como dice usted, planimetría, ¿verdad? Información en 3 planos nos ayuda muchísimo a hacer nuestra técnica. Usted de entrada en columnas difíciles de primera, el primer intento con ecografía en su grupo, de Sí, entrada. No sí, le de da entrada. de entrada. De entrada, cuanto más difícil parece el paciente, más de entrada hacemos el De entrada. ultrasonido. Pacientes con escoliosis, pacientes obesos, y tenemos aquí en Norteamérica pacientes muy obesos. Los más grandes que hemos hecho, eh, eh, índice de masa corporal 78 ha sido del más grandecito. Y esos pacientes generalmente índice de masa corporal de más de 45, 50, ya se ponen bien difíciles para hacer las funciones. Entonces, en esos pacientes le hacemos ultrasonido de entrada y si han tenido cirugía previa, definitivamente. Listo, doctora. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Aquí está el doctor Juan Guillermo Londoño. Voy a abrir el micrófono. Juan Guillermo es residente de segundo año de la Universidad del Valle, de nosotros, del programa. Juan, ¿puedes hablar? Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la conferencia, muy buena, muy clara.
Quisiera saber si en su grupo hay alguna experiencia con ecografía de otros segmentos de la columna, torácico, cervical, para inserción de catéteres peridurales. Sí, por supuesto, hay literatura en columna torácica, lo usamos también. En mi práctica corriente no hacemos tantas epidurales torácicas, pero por supuesto también ayuda. De todas maneras, los espacios para la epidural torácica son muy pequeñitos y generalmente el tipo de abordaje es un abordaje paramediano, no mediano, ¿no? Pero también es útil, ¿verdad? Y se usa mucho, por ejemplo, para hacer los ESP, los ESP blocks, también usamos siempre ultrasonido para ese tipo de cosas, que es algo para espinal, ¿no? Aprovechando el tema del ESP, eh, hay dos abordajes ultrasonográficos, ¿no? El que tú decías similar a coger el eje longitudinal o el eje transversal. El de mayor práctica es el longitudinal, que uno va viendo también las sombras de las costillas, luego se va acercando paulatinamente hasta que encuentra la zona donde, como cuadrática, en relación a las estructuras óseas donde va a ir el ESP. ¿Tú prefieres esa o usas como otros grupos la longitudinal, que esa se ve hasta en tiempo, o sea, se va viendo la entrada de la aguja completa? Mm. Ya, yo generalmente hago longitudinal, pero lo bueno del ultrasonido es que le permite a uno, ¿verdad?, hacer el abordaje que a uno que le resulte más cómodo y que tenga más sentido anatómico, ¿verdad? A mí me gusta el longitudinal, como decía usted, porque uno ve varias vértebras y ve la aguja en todo su trayecto, ¿no? Entonces, pues me parece muy útil, pero sí, hay varias maneras de hacerlo. Bueno, doctora, aquí hay una pregunta de un participante que está como iPhone, no tiene nombre. Le voy a dar el micrófono. Ya puedes hablar. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la Buenas noches. invitación. Soy anestesióloga de Bogotá, Hospital San José Infantil. Un residente suyo me compartió la charla. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Eh, bueno, doctora Perlas, tengo la siguiente pregunta. ¿Usted puede marcar o tiene su grupo de investigación vía paramediana con ultrasonografía? Y mi segunda pregunta es, ¿cuántos casos se requiere para realizar la curva de ultrasonografía de columna para realizar técnica neuroaxial? Mm. Fin. Ya, es muy interesante las preguntas. Para mediana, sí, por supuesto, se puede marcar totalmente la paramediana. O sea, uno ve como veía en esas imágenes, se ven todas las estructuras, se ven los procesos espinosos, se ven las láminas, se ven las facetarias. Entonces uno puede marcar perfectamente no solo la línea media, sino la parte paramediana, donde sería la punción que uno haría, ¿verdad? En cuanto a número de estudios, les soy sincera, no conozco ningún estudio que lo haya evaluado de manera sistemática para ver cuántos se necesitan. En mi experiencia, yo le diría que quizá unos 20, aproximadamente unos 20 escaneos como para aprender bien la técnica, pero como le decía, le recomiendo aprender en pacientes con buenas imágenes, como en la foto esta donde se ve todo, o sea, pacientes delgados, pacientes con buena anatomía. Ahí es donde uno aprende el patrón. Luego, cuando le toca a uno un paciente difícil, uno no va a ver todo, quizá vea el 50% de la información, pero con ese 50% uno puede llenar los espacios que faltan, ¿verdad? Entonces, le recomiendo eh, aprender con los pacientes fáciles y va a ver que una vez el patrón nuevamente repetido, y luego ya uno crea ese patrón en la cabeza, ¿verdad? Como otras cosas anatómicas del ultrasonido. Muy bien. Hay dos preguntas en el chat o dos comentarios. Eh, la primera es una pregunta.
¿Cuáles recomendaciones particulares para usar en población pediátrica? Bueno, creo que ya la habías comentado. Sí, la verdad que no quisiera comentar porque yo no tengo experiencia con la Exacto, población pediátrica, hago solo en adultos y no quiero comentar algo que no hago. exactamente. Aquí hay un mensaje de admiración hacia usted, doctora. Dice que es residente y gran admiradora de sus trabajos y que hace poco leyó un artículo de medición de volumen gástrico. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, doctor Jaime. En pacientes con índice de masa corporal mayor de 40 o más, además de la dificultad en localizar el espacio adecuado, también lo es la profundidad. Utilizar agujas más largas. Sin duda, y esa es una de las cosas que el ultrasonido nos facilita. Por ejemplo, las agujas que usamos nosotros, tenemos un kit estándar, las agujas son de 90 milímetros, pero esa es la longitud total de la aguja. Lo más profundo que nos da esta aguja son 7 centímetros, o sea, 70 milímetros. Entonces, al usar el ultrasonido y medir la profundidad, ya sabemos exactamente que si mide más de 7 centímetros de profundidad, vamos a necesitar una aguja más larga, que es una aguja extra que tenemos que mide 12 centímetros. Entonces, antes de puncionar al paciente, ya sabemos si nos va a alcanzar con la aguja común, que es hasta 7 centímetros, o vamos a precisar la aguja más larga. La aguja más larga es un poquito más dificultosa porque es como más flimsy, eso las que usamos nosotros. Entonces, si podemos hacerlo con la aguja común, es mucho, mucho mejor, porque además es la que usamos todo el tiempo y estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero el ultrasonido nos ayuda en eso también. O sea, al medir la profundidad, ya sabemos antes de funcionar al paciente si va a ser suficiente con la aguja de todos los días o si precisamos la aguja más larga. Muy bien, doctora. No veo más manos levantadas. No hay más preguntas en el chat de la reunión. No sé si quieran preguntar algo más antes de terminar la conferencia, la reunión académica del día de hoy. No, no, no parece, doctora. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un placer ¿Ya? por Muchas esta gracias puesta al a día ustedes. de la técnica y esperamos volverla a tener por acá muy pronto en estas ¿Cómo actividades no? académicas. Que esté muy ¿Cómo no? bien. Muchas gracias Igualmente, a todos. gracias a ustedes. Adiós.